tu amor por mí. Tú que siempre has sido fiel, a pesar que yo te fallo una y otra vez. Estoy en pie porque tu mano me sostiene en la tempestad. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Te humillaste de verdad para descender a mi nivel. Viste mi necesidad y me rescataste de mi necedad. Estoy en pie porque tu brazo me levanta y quebranta mi maldad. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. ¿Cómo podré darte las gracias, mi Señor y mi Dios? Me has despertado a una bella realidad. Dime cómo puedo agradecerte por tu gran amor por mí, oh Dios. Me has dado vida, tomando mi lugar. En mi angustia te clamé, tu murmullo suave llegó y me acarició. Me libraste del dolor y en tu regazo pude descansar. Y sigo en pie porque tu amor me da fuerza y reposa sobre mí. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios, mi Señor.
por qué, Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de mí nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y alegría, tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de mí nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de mí nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mi tristeza.
El Evangelio de Juan en el capítulo 14 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Son las palabras de nuestro Señor Jesús, palabras de fortaleza, palabras de consuelo, palabras de esperanza. Y con esa palabra comenzamos nuestro servicio en el día de hoy. Reciban todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos, familia, aquí en la nación americana, en nuestro querido México, en Sudamérica, en mi país, en Bolivia, donde quiera que nos pueden mirar en el día de hoy. Les mandamos, como siempre, un fraternal saludo, con palabras de esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y quiero tomar un minuto nada más para saludar en las redes sociales a todos los que semana a semana nos dignan y nos dan el privilegio de conectarnos. Hermana Ruth, bienvenida, Dios te bendiga. Hermana Juanita, gracias por conectarte, Dios te bendiga, gracias por las palabras de bendición. Mi hermano José Camarena, qué alegría saber que estás mejor junto con tu familia. Mi hermano, nos gozamos, gloria a Dios. Hermana Jessica, mi hermano Juan y a tu baby, les mandamos un saludo y bendiciones y esperamos que estén mejor en el día de hoy. Hermano Javier, también Vázquez, hermana Rosita allá en México, Dios te bendiga y bendiga tu casa, tu familia y todos los que alrededor tuyo están. Pastor Jesús Esteban, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Querido amigo, un gran abrazo. Hermana Esperanza, allá en Wyoming, Dios te bendiga. Hermana, como siempre, gracias por conectarte. Y aquí, hermana Aurorita, hermano Julio, en el condado de Orange, Dios les bendiga, que Dios les guarde y les sostenga todos los días de sus vidas. Hermana Yanira, mi hermano Asael, en el condado de Orange, es un gusto, hermano, saludarles en esta mañana. Hermana Brenda y Beto, un gusto, hermano, saludarte también y esperamos que estén bien en tu casa, bendecidos y llenos de la gracia y misericordia de Dios. Hermano Esvin allá en la ciudad de Los Ángeles, hermana Anita Nájera, gracias, hermana, por conectar. Hermano Giovanni y muchos que están en este momento conectándose. Y a Bolivia mandamos también un saludo especial a Beto Bellido, a mi hija Andrea, a su casa y a toda nuestra familia allá en Bolivia. Y qué bueno poder seguir usando este medio para reunirnos, para alabar al Señor, para bendecir su santo nombre. Gracias nuevamente por conectarte. Y esperamos que la palabra que hoy tenemos sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, hermanos, que podamos darle gracias a Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Sinceramente, leer las noticias es leer un verdadero drama que está produciendo esta pandemia. Ayer leía y las estadísticas son sorprendentes. 96 millones de casos a nivel mundial, más de 2 millones de personas que han terminado su vida en esta tierra. Aquí en la nación americana, dice ayer las estadísticas, casi 25 millones de casos y más de 400,000 muertes. Esas son cifras, parecen frías, pero se imaginan innumerables familias afectadas. Hablaba en esta semana con muchas personas y cada uno de los que hemos conversado podíamos decir que alguien cercano a la familia, amigos, colegas, personas cercanas están pasando o han pasado por esta verdadera tragedia. Nos imaginamos, hermanos, el desconsuelo de padres, hijos, cónyuges, amigos, de todos los que están sufriendo o han sufrido. Han visto lamentablemente partir a un ser querido.
Literalmente miles, millones de personas están con corazones quebrantados. En esta semana quiero hacer una mención especial, rendirle un homenaje a doña Conchi, una madre, abuelita que ha dejado descorazonado a su familia. Nuestras oraciones por todos ellos, mi hija Andrea y Beto. Que Dios derrame consuelo, fortaleza. Pero en la palabra de Dios, hermanos, encontramos innumerables promesas de consuelo, sobre todo para momentos de angustia. Pues escribí ayer en el post, no estamos solos. Cuando Jesús comienza a dar palabra de consuelo a sus discípulos, Jesús leemos en la palabra, hermanos, que sabe que va a partir, sabe que sus discípulos van a pasar por momentos difíciles, van a ser perseguidos. Por causa de seguirle a Él, muchos van a ver cómo parte de su familia va a ser quebrantado. Por eso en la palabra de Dios encontramos innumerables promesas de consuelo para momentos de angustia. Pues escribí ayer, no estamos solos, hermanos, no estamos para nada. Jesús oró al Padre. Él oró para que recibamos todos apoyo, fortaleza, sobre todo en momentos de angustia. Si vas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, y te ubicas en el verso 15, vas a leer conmigo cuando Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el verso 16 es importante para todos nosotros. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador. Esa palabra, subráyala, porque Jesús está prometiendo que no los iba a dejar solos. Y cuando habla del consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Por eso afirmaba que no estamos solos. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo presenta maravillosamente en el verso 17 cuando dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice a su iglesia, a los que aman a Dios, a los que abren su corazón, les dice: a vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y el verso 18, sin lugar a dudas, son palabras como de un padre a un hijo, como de un amigo a otro amigo, como de alguien que ama a su prójimo con todo el corazón y les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así termina el verso 18. Hermanos, qué palabras tan hermosas, preciosas, que fortalecen, que consuelan el corazón. Pues, como les dije, no estamos solos para nada. No estamos solos para nada. Por ello, si lees el capítulo 14 del Evangelio de Juan, va a comenzar a decir Jesús a sus discípulos palabras de fortaleza, palabras de consuelo, palabras de afirmación, palabras de ánimo, porque Él les afirmó y les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que no había más esperanza en el mundo que Dios el Padre y que nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y como les digo, se los dijo en un contexto, primero, para que los discípulos supieran la importancia de la oración, hermanos, que los discípulos entendieran que ahora Jesús
como mediador, como sacerdote nuestro, como salvador, como Señor nuestro, ahora a sus discípulos les estaba diciendo, ahora ustedes, hermanos, porque así los llamó posteriormente, tienen el privilegio de orar. Mira, mi hermano, esto es importante poder entender en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús, que tú y yo, los que amamos a Dios, tenemos el privilegio de orar. Jesús nos ha concedido ese privilegio, hermanos, porque en el verso 12 al 14 del capítulo 14, nuevamente ve en tu Biblia o sigue la lectura que estoy haciendo yo. Dijo Jesús, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ese todo tiene que ver con todas las necesidades, con todas las angustias, con todas las circunstancias por las cuales tú y yo pasamos y no somos ajenos al sufrimiento, en este caso en el mundo entero. Miren lo que Jesús dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, miren lo que dijo Jesús. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Está afirmando en el corazón de sus discípulos y por ende a todos nosotros en el día de hoy. Nos está diciendo, ustedes ahora tienen el privilegio de orar, tienen el privilegio de levantar sus ojos al cielo, tienen el privilegio de entrar al trono de la gracia de Él. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, en el nombre poderoso de Jesús, dijo Jesús, yo lo haré. Esto es importante, hermanos, porque estas palabras lo dice, porque en su ministerio Jesús, en ese momento, cuando pronunció esto, hermanos, Jesús estaba con sus discípulos. Sus discípulos habían sido suplidos en todas sus necesidades. El Maestro había provisto absolutamente todo para ellos, hermanos. Pero ahora Jesús iba a regresar al cielo. Pero qué importante, antes de partir con el Padre, les enseña y les muestra el privilegio de orar. Qué importante, sobre todo en estos momentos, amados hermanos y hermanas, qué importante afirmar eso en nuestros corazones, que tú y yo tenemos el privilegio de entrar al trono de la gracia y poder ir a la presencia del Padre. Y por supuesto encontrar consuelo en Él. O sea, no solamente a sus discípulos y a nosotros, por ende, nos está prometiendo que va a contestar las oraciones, sino que orar en el nombre de Jesús significa, primero, orar para su gloria. Y segundo, pedir cualquier cosa que Jesús mismo hubiera deseado para nuestras vidas. Amén. Eso tiene una connotación tremenda y tiene que ver con las cosas cotidianas de la vida, las cosas cotidianas que tú y yo todos los días necesitamos. No solamente la provisión diaria de nuestra mesa, no solamente el trabajo, sino también el consuelo, sino también la fortaleza, sino también, pensaba esta mañana orando, decía, también en que haya esperanza en nuestro corazón, hermanos. Porque cuando el hombre no tiene esperanza, sus circunstancias y su futuro son inciertos. Hay sufrimiento, hay derrota, hay congoja. Pero si el corazón se llena de esperanza, amados hermanos y hermanas, podemos mirar el presente y por supuesto el futuro con mucha expectativa, porque Dios está con nosotros. Diga amén conmigo en esta linda mañana. Por eso Jesús, en esa porción del verso 12 al 14, les dice, por ello las obras que yo hago, ustedes las harán de mayor tamaño, de mayor dimensión, de mayor impacto. Las harán más grandes, les dijo. ¿Por qué? Porque ahora los discípulos de Cristo solamente iban a ser un instrumento humano para la gloria de Dios, para así como han recibido consuelo, poder extender ese consuelo y poder ministrar en la tierra a todos aquellos que andan y tienen el corazón quebrantado
como producto, ya hemos dicho, de esta pandemia, de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Querido hermano y hermana, en este contexto, miren, quiero afirmar en este día qué importante es orar al Padre en el nombre de Jesús. Pero ahora, no solamente por nuestras necesidades, sino por todos aquellos que están pasando por angustia, necesidad. Levantarnos, hermanos, en intercesión, como verdaderos guerreros y guerreras de oración, para que la bondad de Dios, la gracia, la misericordia, se derrame, hermano, en medio de estas circunstancias difíciles. Leer simple y llanamente en las redes sociales tantos avisos de oración, de emergencia, de clamor, hermanos, me hace imaginar que en este momento la tierra entera se ha cubierto de una necesidad, de un manto de oración. Hermanos, en estas semanas el Señor está levantando verdaderos ejércitos de siervos y de siervas que están levantándose en oración por todas las familias en necesidad. Eso podía comprender de lo que está sucediendo en este momento, porque leemos en las redes sociales el clamor, la búsqueda a Dios, como había comenzado diciendo en este año. Seguramente la palabra Dios, Padre, te necesito, serán palabras que está en la boca y en el corazón de muchas familias, de muchas familias. Tenemos tú y yo el privilegio de orar en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que necesita nuestras oraciones. Hay mucha gente que necesita experimentar la fortaleza, el consuelo de Dios en estos momentos aciagos de su vida, queridos hermanos. Pero la segunda parte de este texto con el cual hemos comenzado, el verso 15 al 26 del capítulo 14, ahora Jesús promete y les dice, yo voy a rogar al Padre ahora. Yo voy a rogar al Padre. O sea, Jesús dijo literalmente, voy a orar y les va a dar otro consolador. Y lo hermoso de esto es que a sus discípulos y a nosotros nos dice, para que esté con vosotros para siempre. Por eso no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros y ahora el Espíritu Santo está al lado de nosotros y en nosotros. Miren, no solamente Jesús a sus discípulos les muestra la importancia de la oración, sino también les dijo acerca de la oración que hizo por otro consolador y que el Padre enviaría. Nuestro Señor Jesús tiene mucho que decir respecto al Espíritu Santo, desde este capítulo hacia adelante, hermanos. Pero aquí ahora Jesús dice que el Espíritu de verdad es el Consolador. Literalmente quiere decir uno que está a su lado para ayudarle. Eso es lo hermoso cuando encontramos el significado de esta palabra consolador. Alguien que está a nuestro lado para ayudarnos. La palabra otro tiene un significado que se puede entender como otro de la misma clase. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios, así como Jesús es Dios. Ahora, el Espíritu prometido viviendo en los discípulos tomaría el lugar de nuestro Salvador, ahora viviendo junto a los discípulos. Miren la importancia de esto, hermanos, de que el Padre y nuestro Señor Jesús nos ha dado provisión, nos ha dado compañía, nos ha dado fortaleza, ha enviado socorro a cada uno de nosotros. Por eso le llama el Espíritu de verdad, porque este Espíritu, hermanos, el Espíritu Santo, usa la palabra de Dios, que es la verdad, para convencer a todos y para dirigirnos hacia Jesucristo. Por ello, el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Amén, hermanos. Por ello, qué importante entonces es entender
el significado de esta palabra en medio de todo esto. La palabra consuelo, la palabra consolador. Esta palabra tiene una connotación hermosísima cuando hacemos un poco de exégesis de esta palabra. Porque en el griego del cual fue traducido en el Evangelio de Juan, amén, puedes leer la palabra paráclesis como consuelo, que es traducida como consolación, como consuelo y también como exhortación. El apóstol Pablo, cuando escribe a su segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, verso 4, usa a esta palabra, pero en la forma de paracaleo, que significa llamar al lado de uno. ¿Para qué? Que esté al lado de uno alguien. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo. Para recibir fuerza y apoyo. Ahora, Jesús usó esta palabra consuelo, consolador, como parácletos en el griego, amén, y se usa esta palabra para referirse a uno que está al lado de una persona, a uno que está al lado del individuo, como un abogado que está intercediendo por su caso, uno que le está dando fuerza por medio de su confirmación y que le consuela. Miren lo hermoso, hermanos, que le consuela en medio de la presión, en medio de todos los desafíos, y que sostiene la vida de aquel que está a su lado, el Espíritu Santo, con su presencia y consejos. Qué importante en ese contexto entonces, hermanos, es entender por medio de la palabra consuelo, todas las palabras, todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, y que traen fortaleza, que traen apoyo, traen afirmación. Un sinónimo de la palabra consuelo es la palabra confortar. En el latín, esta palabra lo tradujeron de la palabra confortis, que significa alguien que va a afrontar junto a alguien las circunstancias de la vida. Así por eso la palabra consuelo, en ese significado tan amplio, hermanos, pero en ese significado de relación, de amistad, amén, de compañerismo, también tiene el Espíritu Santo esa función de confortarnos, de sostenernos emocionalmente, porque Él conoce todos nuestros sufrimientos. Y ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas. Esa es la idea de la palabra consolador. Alguien que está a tu lado, alguien que te va a ayudar, alguien que te consuela, alguien que te da palabra, alguien aún que va a compartir tu carga. Ahora, como esta palabra, confortar, consuelo, consolación, es una palabra que tiene que ver con las relaciones humanas, entonces ahora sí podemos comprender que Dios está muy interesado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, hermanos. Amén. Él entiende nuestras emociones, nuestros sentimientos, entiende nuestro llanto, entiende nuestras oraciones. Él se compadece de nosotros. Y ahora Él quiere producir en medio de todo eso, queridos hermanos, confianza, para que aprendamos a confiar en Él. Amén. Y esa, en realidad, la palabra consuelo va a derivar en la palabra confianza. Ahora, esta palabra consuelo, que es el motivo de nuestro estudio en este día, hermanos, ahora lo miras en el escenario del Nuevo Testamento como en varias dimensiones, podríamos decir. Primero, en la dimensión del creyente. ¿Qué es consuelo para el creyente? Amén. ¿Qué es consuelo o consolación para nosotros? Claramente Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, tenía por lo menos 4 cosas que afirmar en el corazón de ellos cuando presentó a otro consolador o cuando Él mismo estaba dando palabras de consolación. Primero, y quiero que deposites en tu corazón,
Primero tenía el objetivo de decirle a sus discípulos y por ende a todos nosotros que aprendamos a descansar en Él. Diga amén conmigo. Que aprendamos tú y yo a poner nuestras cargas a sus pies. Que aprendamos tú y yo a poner nuestras ansiedades, nuestras necesidades en Él. Que aprendamos a descansar en Él. Segundo, cuando Jesús estaba consolando a sus discípulos, les estaba dando palabras de ánimo para levantarlos, palabras de fortaleza para que ellos afirmaran en su corazón que no estarían solos para nada. Descanso, ánimo, fortaleza, pero también sus palabras estaban llenas de esperanza. Y esas palabras llenas de esperanza tenía que ver con que ellos sepan que Dios estaba en absoluto control de todo, en toda su vida. No te olvides de ello. Cuando el Espíritu Santo ahora nos consuela, Él nos guía a que descansemos en Jesús, a que confiemos en Jesús. Nos da palabra de ánimo, usa la palabra de Dios. Nos da palabra de fortaleza y sobre todo produce esperanza en nosotros, fe en términos de futuro. De tal manera que en medio de las circunstancias podamos nosotros mirar que lo mejor viene por delante, porque Dios tiene todo bajo control. Por ello, hermanos, cuando Pablo entiende eso, por ejemplo, y escribe otra carta a la iglesia de Roma en el capítulo 8, les dice a ellos, porque van a pasar por momentos difíciles en la iglesia de Roma en ese contexto, y les dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que buscan a Dios todos los días de su vida, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas quiere decir en las buenas y en las malas, en enfermedad, en salud, en todo, en pobreza, en riqueza, en abundancia, en escasez, en todo. Todo ayuda para bien, les dice. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios está en absoluto control de todo. Amén. Porque Dios puede hacer absolutamente todo. Él, nuestro Padre del cielo, nos nutre la vida, hermano, especialmente en los momentos difíciles y de quebranto. Nuestro Padre del cielo es experto en animar nuestros corazones cuando pasamos por procesos. Y en medio de ello, no te olvides, nos da vigor y nos infunde y nos llena de gracia a todos nosotros, hermanos. Amén. Entonces Dios es un Dios de consuelo. Y cuando entendemos ello, Dios no es indiferente a las circunstancias humanas. En mi oración le decía a Dios, ayúdame, Señor, ayúdanos a entender este tiempo, a entender esto que está sucediendo. Y seguramente será esto que estoy orando. Y puse en mi corazón algo, una idea. Y me produjo un conflicto, hermanos, pero no lo voy a decir ahora, sino el resto de la semana seguramente estaré en oración, clamando al Padre para que nos dé una palabra, para que podamos mirar qué está haciendo Dios en medio de estas circunstancias, porque Él está en medio de nosotros, caminando las calles, en el trabajo, en tu casa. La presencia del reino de los cielos está, hermanos, porque Dios es un Dios de consuelo. Él no es indiferente a todas nuestras circunstancias. Su palabra dice que nos da consolación y en medio de ello produce tranquilidad y paz, sobre todo a los que están en angustia, ansiedad o necesidad. Y esto tiene una connotación y una importancia tremenda, amados hermanos, porque no solamente recibimos el consuelo de parte de nuestro Padre, pero ahora nuestro Padre dice que nosotros debemos consolar a otros, porque la palabra consuelo
es un aspecto esencial en todas las relaciones humanas. Por eso debemos dar palabra de ánimo, por eso debemos orar, por eso debemos aún exhortar, por eso, porque así Dios nos consuela. Haciendo una revisión somera de cómo en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios se presenta como un consolador, Jesucristo se presenta como un consolador y ahora el Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra de Dios, la Escritura declara que nos consuela en diversas circunstancias y pude enumerar diferentes circunstancias y pude subrayar algunas circunstancias muy particulares y que pienso que puede animar y puede levantar nuestro corazón en este día y en los siguientes días. Primero, como la palabra consolación tiene que ver con un aspecto esencial en las relaciones humanas, ahora Dios nos consuela, les decía, para consolar a otros. Eso quiere decir el consuelo de amigos, el consuelo que debe operar en las relaciones humanas, hermanos. Si lees el libro de Job, vas a ver diversos diálogos de los amigos con Job y de Job con sus amigos. Y en muchas de esas circunstancias, consolándose unos a otros, porque Job pudo pasar y pasó por circunstancias sumamente difíciles. Cuando ves el libro de Génesis en el capítulo 5, en el capítulo 24, en el capítulo 37, vas a leer también cómo la consolación es parte de las relaciones humanas, hermanos. Pero en medio de ello, me sorprendió leer un texto en el libro de Ruth, en el capítulo 2, verso 13. Y ustedes saben que el contexto de Ruth, del libro de Ruth, es un contexto donde parecería que Dios está enojado y probablemente ha enviado juicio sobre su pueblo en un tiempo muy especial, en el tiempo de los jueces, cuando la fe había tropezado y la fe en muchas circunstancias había apostatado, y dice que no había pan allá en Belén, en Betlehem, hermanos, circunstancias difíciles que hicieron que la familia de Noemí saliera a una tierra extraña a buscar la provisión de Dios. ¿Qué es lo que encontraron en aquella tierra? Dice la palabra de Dios: muerte, no vida, no salvación, quebranto, de tal manera que Noemí, hermanos, cambia su nombre y cambia el nombre de Mara, de amargura. ¿Por qué? Porque había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, quedó viuda, en estado de susceptibilidad, en estado de quebranto, de pobreza, hermanos. Pero qué lindo es leer el capítulo 2, cuando vemos cómo Dios usa a diversos siervos o siervas de Él para consolar, para confortar, para levantar y para animar. Porque en el verso 13 dice, y ella dijo, Ruth le dijo a Booz: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Ruth, que había vuelto con Noemí a Belén, hermanos, estaban en pobreza literalmente. ¿Y qué le dice ahora a este varón que Dios usa para consolarla, para confortarla, para animarla? Le dice, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, le dice, y porque has hablado al corazón de tu sierva, has levantado mi corazón, le dice, porque no soy ni como una de tus criadas, pero tu misericordia y tu gracia se ha derramado, pues era la misma misericordia y gracia que Dios le había dado a vos. Pero no solamente el consuelo ocurre en las relaciones humanas. Por eso quiero llamar tu atención, porque probablemente alguien está necesitando una palabra de Dios, pero esa palabra está en tu corazón y está en tu boca. Y va a producir algo en el corazón, como Ruth está diciendo aquí, porque has hablado al corazón de tu sierva y me has levantado literalmente. Pero también cuando vemos la palabra consuelo, podemos mirar el consuelo paterno, el consuelo del Padre.
El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 13, nos muestra este otro aspecto de cómo se manifiesta el consuelo paterno, porque dice así: así dice Jehová, he aquí, dice el Señor, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrentes que se desborda. Y tomarás en los brazos y seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Miren las palabras que usa Dios. Está usando palabras de cuidado. Vas a tomar la leche materna, les dice. Así te voy a consolar, les está diciendo. Te voy a abrazar. Y sobre mis rodillas vas a ser mimado. Usa esa palabra como un padre a un hijo. Hermanos, y usa esta metáfora tan hermosa que todos hemos experimentado, como aquel a quien consuela su madre. Así te voy a consolar, dice el Señor. Así os consolaré yo a vosotros. Amén. Qué palabras tan hermosas, hermanos. Miren cómo Dios está interesado en levantar el corazón, está interesado en hacernos ver otras perspectivas, mirar el futuro de otra manera, hermanos. Pero no solamente ello, sino nos revela el apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 3 al 4, cuando él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Miren qué énfasis hace el apóstol Pablo en esto, porque todos necesitamos el confort, la consolación de nuestro Padre. Ahora él dice a la iglesia de Corinto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todos nuestros problemas, circunstancias de la vida, ansiedades, quebranto. Y nos consuela, dice, ¿para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Y lo dice por medio de ¿qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En la misma medida que recibes del Padre, en la misma medida, dice, Él consuela a otros. ¿Qué nos está diciendo, querido hermano y hermana, el Señor en este día? Nos está diciendo que muchos van a recibir el consuelo del Padre por medio de nosotros. Qué importante es nuestra oración, qué importantes son nuestras palabras, qué importante es el abrazo, aunque personalmente probablemente no podamos abrazarnos, pero qué importante es expresar palabras de ánimo, palabras de bendición. Hermanos, en medio de estas circunstancias en las cuales estamos viviendo todos nosotros, hermanos, qué importante es afirmar esto. Y qué importante también es mirar cómo Jesús oró, que ahora nos está consolando por medio del Espíritu Santo. Y Él como Paráclito está a nuestro lado. Él es nuestro consejero, es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Literalmente, como hemos dicho, es uno que está a nuestro lado para ayudarnos. No estamos solos, no estamos solos. Ahora, cuando entendemos todo esto, es maravilloso poder mirar a lo largo y ancho del texto bíblico, de la bendita palabra de Dios, que Dios nos consuela en la preocupación. Y esto quiero que tomemos atención en este precioso día. Él entiende, decíamos, nuestros sufrimientos, nuestras pasiones. Él entiende nuestras preocupaciones. El profeta Isaías en el capítulo 43, en el verso 2, le dijo a su pueblo, en medio de las circunstancias difíciles que Israel en su contexto estaba pasando e iba a pasar, les dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos pasares, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
El verso 3, miren la poderosa palabra que les da a su pueblo. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, dice, tenemos una relación de ahava, de amor, les dice. El Santo de Israel, soy tu Salvador. Y va a terminar esta porción diciéndoles, no temas, porque yo estoy contigo. Di un fuerte amén ahí en tu casa, con tu familia, donde quiera que te encuentras, querido hermano y hermana. Son palabras que afirman y levantan el corazón en medio de las preocupaciones, de las incertidumbres. También nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34, da palabras de ánimo cuando les dice a sus discípulos, por tanto os digo, no se afanen por su vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. E hizo una pregunta a sus discípulos y a nosotros, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué les dijo en ese contexto Jesús? Primero busquen el reino de Dios, busquen la justicia de Dios. Y esa justicia está bañada de gracia y de misericordia, hermanos, y de amor. Y todas esas cosas, comida, bebida, alimento, vestimenta, todo lo que necesitamos para el cotidiano vivir, dijo él, serán añadidas porque Dios es fiel. Diga amén, hermano. Encontramos palabras de consolación en el texto bíblico. Cuando Pablo escribe a los filipenses, va a declarar algo importante a ellos. Cuando les dice a la iglesia de ese contexto, por nada estéis afanosos, sino lo que Jesús nos enseñó en este día. Oren, clamen a Dios. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y que cierres esa oración dándole gracias a Dios, porque Él escucha nuestras oraciones. Y miren el verso 7, lo que le dice a la iglesia el apóstol Pablo. Y la paz de Dios, que conforta el corazón, la paz de Dios que produce paz, que sobrepasa, dice, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindas palabras de consuelo y de afirmación, hermanos, en medio de la preocupación. Ahora hay que tener una actitud cuando uno se acerca a Dios, hermanos, en oración. Y Pedro en su primera carta instruye a la iglesia y por ende a nosotros cómo debemos acercarnos. Cuando dice en el capítulo 5, verso 7, humillaos, es una actitud del corazón. Humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tu tiempo. Y el verso 7, el apóstol Pedro les dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Nos consuela también, no solamente en el sufrimiento, en las incertidumbres, pero también nos consuela en la soledad. El salmista escribió en el Salmo 73, creo que unas palabras que se identifican con cada uno de nosotros, hermanos. Él está expresando su sentimiento en el Salmo 73, cuando le dice a Dios el salmista, se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzada, su corazón estaba quebrantado por alguna circunstancia difícil. Y él mismo reconoce, tan torpe era yo, que no entendía lo que me estaba pasando. Era como una bestia delante de ti. Reconoce, hermanos, que está sufriendo. Pero también le dice en el verso 23 el salmista, él se encontraba en la soledad y le dice, con todo, Señor, yo siempre estuve contigo. Me tomaste como un padre de la mano derecha. Me has guiado, Señor, según tu consejo, le dice el salmista, y después me vas a recibir en gloria, Señor.
El canto que escuchamos comenzando este servicio decía lo que el salmista le dice en el verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Para que alguien llegue a pronunciar estas palabras, queridos hermanos y hermanas, es porque probablemente ha buscado la solución en muchas circunstancias, actividades, relaciones, pero todas ellas no han producido el consuelo, el ánimo en su corazón, sino que ahora el salmista puede decir, Señor, he entendido que el único consuelo y confort que puedo recibir en esta vida eres tú. Por eso le dice en alabanza, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Tú eres mi única esperanza. Y ahora, Señor, he llegado a la conclusión que nada deseo en la tierra, sino solamente a ti, Señor. Termina en el verso 26 diciéndole, mi porción eres tú, Señor, para siempre. Probablemente estas son las palabras que Dios quiere escuchar de nosotros cuando no podemos hacer nada en las circunstancias de la vida. Frente a la muerte, frente a la escasez, frente a esta pandemia. Amén. Sino más bien, probablemente este es un tiempo muy especial en el que Dios está esperando que sus hijos puedan levantar su mirada al cielo y puedan ir en oración. Probablemente estas circunstancias, con toda seguridad, sean las mejores circunstancias para la iglesia, para que podamos ir en oración. Amén. Amén. Y que se afirme en tu corazón lo que el profeta Isaías en el capítulo 41, verso 10 dice. No temas, dice, porque yo estoy contigo. Querido hermana y hermana, esto está diciendo el Señor y Él no cambia en su parecer, no cambia en sus promesas. Les dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Qué importante es afirmar estas promesas en nuestro corazón, hermanos. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Él no miente, querido hermano y hermana. Él no miente. Por eso, qué importante entender que el consuelo opera en el sufrimiento. El consuelo opera en la soledad, pero también cuando nos encontramos cansados y fatigados. Hay tantas promesas, hermanos, en la palabra de Dios. Yo te invito a escudriñar en la bendita palabra de Dios. Estas palabras de consuelo, palabras de fortaleza. Cuando elaboraba este sermón, hermanos, yo me placía en la presencia de Dios, afirmando en mi corazón y diciendo gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, nos das ánimo, nos fortaleces. Porque cuando estamos cansados y fatigados, el Señor dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El profeta Isaías en el capítulo 40 escribió esto, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, aún en medio de las circunstancias difíciles, hermanos y hermanas. Y qué lindo en ese contexto, porque todos nos cansamos, todos nos fatigamos. Hermanos, es leer las palabras de Jesús, cuando Él dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo es poder entender esto, que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solos y que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Por ello el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de los filipenses, les puede decir: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece en medio de todas las circunstancias, en medio de la abundancia, en medio de la escasez. En todo he sido enseñado, dice el apóstol Pablo. Y para ir terminando este mensaje de ánimo en este día, hermanos, Él nos consuela también cuando estamos desanimados y cansados. Amén. Qué lindo es leer los salmos en este contexto, cuando el Salmo 34 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Si tú en este día estás sufriendo, si tú en este día sabes de alguien que está sufriendo, ese alguien, o tú y yo, necesitan a Dios, necesitan a Cristo. Porque el salmista escribió: Él salva a los contritos de espíritu. Porque muchas son las aflicciones del justo, dice, pero la promesa de la palabra dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por ello, entendiendo el consuelo, miren, en todas estas dimensiones, el apóstol Pablo puede escribir nuevamente a la iglesia de Roma en el capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo, del amor de nuestro Señor Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Querido hermano, hay muchas palabras de consuelo, porque así es Dios. Así es Dios. Así es nuestro Padre del cielo. Así es nuestro Señor Jesucristo. Así es el Espíritu Santo. No estamos solos nuevamente, hermanos. Y ve conmigo al Salmo 119, 114, verso 114. El salmista, otra vez en oración, en alabanza, le dice al Señor: pero a ti, Dios mío, te amo. Y quiero seguir, Señor, tus enseñanzas. A ti te amo, le dice, como tú y yo en este día le estamos diciendo a Él. A ti te amo, Señor, y dispongo mi corazón para seguir tus enseñanzas en tu palabra. ¿Por qué le dice? Porque tú me das refugio y protección. Tú me das refugio y protección. Tus promesas, le dice el salmista, me llenan, Señor, de esperanza. Todas estas promesas que hemos leído y muchas más en la palabra de Dios, dice el salmista, me llenan de esperanza, Señor. Y en el verso 116 le dice: por ello, Señor, dame fuerza y voy a seguir con vida. Dame fuerza y seguiré con vida, tal como lo has prometido, Señor. Y miren, como exclamación el salmista le dice: no defraudes, Señor, mi confianza. Ayúdame y ponme a salvo, Señor, y obedeceré tu palabra. Qué linda oración para terminar en este día, querido hermano y hermana. Señor, a ti, Dios mío, te amo y quiero seguir tus enseñanzas. Señor, tú eres mi refugio y protección. Y tus promesas, Señor, me llenan de esperanza. Querido hermano y hermana, en este día te digo, estás pasando por circunstancias difíciles, ve a la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, escucha las promesas de Dios, llena tu corazón de esas promesas y tu corazón se va a animar, se va a afirmar, se va a levantar, hermanos. Y va a terminar en alabanza y en adoración, dándole gracias en medio de eso. Qué lindo es entender que la palabra de Dios es vida. Que la palabra de Dios produce vida, hermanos. Por ello, en este día, querido hermana y hermano, amigo, amiga, reunamos nuestros corazones por este medio para orar por consuelo.
por todos aquellos que han perdido un ser querido. Que Dios les dé consuelo y fortaleza. Por los que están pasando por esta pandemia, que el temor, el miedo no se apodere de su corazón, sino que el Dios de consuelo les dé fortaleza. Por aquellos que están en diversas necesidades, escasez, incertidumbre, que Dios consolador les dé provisión abundante por su gracia. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento les cubra en este día. Y que les cubra en el resto de su vida. Porque Dios es bueno. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias en este precioso día, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres nuestro consolador y has enviado consuelo. Te damos gracias, Señor, porque anima nuestros corazones. Te damos gracias porque en medio de todo lo que está viviendo el mundo entero, Señor, tú estás presente, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por cada familia que está conectada, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han pasado o están pasando por necesidad, Señor, porque sabemos que tu palabra de consuelo, tus promesas están con ellos, Señor. Te damos gracias por cada familia, Padre Santo, de los que estamos reunidos en este día. Te damos gracias por la familia de nuestra hermana Anita Nájera. Te damos gracias por la familia de nuestra hermana Jessica, Juan, Señor. Gracias por haberlos sostenido, fortalecido a toda su familia en medio de esto. Te damos gracias por Giovanni y su familia. Te damos gracias por nuestra hermana Esperanza, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Nemo y toda su familia, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por mi hermano, por mi hermana Marta, Señor, por mi hermano Miguel. Gracias por su casa, por su ministerio. Gracias, bendito Padre. Gracias por mi hermana Yanira, Asael y su casa. Gracias, bendito Padre, por mi hermana Magda, que está conectado, por mi hermano Erasto, Señor, por Esperanza y toda su casa, por Javier, por todos ellos, Señor. Gracias por Aurorita, gracias por Nemo, gracias, Señor, por mi hermana Rosita en México, gracias por Daniela, Señor, gracias, Señor, por mi querido amigo Choquito, Juan Carlos Bosques, Señor, gracias por su familia, su casa, Señor, gracias, bendito Padre, por mi hermano Luis. Gracias, Señor, por tantos que se están conectando, por mi hermano Mario Monroy, por su familia, su hijo. Gracias, Señor, por mi hermano Carlos, Señor, por Anelis, por su familia, Señor, por este momento, Padre Santo, por el cual ellos están pasando. Que tu misericordia sea abundante en ellos, Señor. Consuela sus corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, por mi hermana Maggie Viñas, por mi hermana Yanira, por todos los que están conectando, Señor, porque todos tenemos necesidades, por mi hermana Lisette, Señor, allá en la linda Tijuana, Señor, por mi hermana Claudia, Señor, por todos ellos, por mi hermano Gabriel, Señor, tantos que están conectando y todos nos hemos unido, Señor, para adorarte, alabarte, bendecir, Señor, a tu nombre y bendecir tu palabra, Señor, por mi hermana Wendy Galdames allá en Los Ángeles, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Mi hermana Luz María, Señor, Pérez, gracias, Padre Santo, por ella. Bendice su vida. Por mi hermana Adriana, Señor, tantos que están conectando, Padre Santo, que tu gracia, tu bendición, Señor, sea abundante en cada uno de ellos, en su casa, en su vida, en su salud. Y te doy gracias por mi familia, Padre, mi esposa, mis hijas, mi nieto, Señor. Gracias por nuestra familia en Bolivia, Señor. Que tu gracia sea abundante, Padre. Que tu consolación sea abundante y maravillosa, Señor. Y levante nuestros corazones, Padre. Gracias, Papito. Gracias te damos. Gracias en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús, porque sabemos que tú escuchas las oraciones en el nombre de Jesús. En Él te damos gracias, Señor. Todo para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Amén, amados hermanos. Amén. Que tu vida sea bendecida y que Dios mediante la próxima semana podamos reunirnos y que recibamos el alimento de la palabra de Dios. Dios les bendiga y será seguramente, si Dios lo permite, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Aún no puedo comprender la grandeza de tu amor por mí. Tú que siempre has sido fiel, a pesar que yo te fallo una y otra vez. Estoy en pie porque tu mano me sostiene en la tempestad. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Te humillaste de verdad para descender a mi nivel. Viste mi necesidad y me rescataste de mi necedad. Estoy en pie porque tu brazo me levanta y quebranta mi maldad. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. ¿Cómo podré darte las gracias, mi Señor y mi Dios? Me has despertado a una bella realidad. Dime cómo puedo agradecerte por tu gran amor por mí, oh Dios. Me has dado vida, tomando mi lugar. En mi angustia a ti clamé, tu murmullo suave llegó y me acarició. Me libraste del dolor y en tu regazo pude descansar. Y sigo en pie porque tu amor me da fuerza y reposa sobre mí. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Señor, levantas tú mi rostro. Mi Dios, mi Señor, tomaste mi lugar. Mi Dios, mi Señor, levanta
de mí.